Muy buenos días a los que estáis siguiendo ahora mismo en directo. Son las 11:09. Nos gusta empezar con puntualidad estos nuevos eventos, estos Finec Live, en los que ya doy la bienvenida a Unai Ansejo. ¿Cómo estás, Unai? Hola, ¿qué tal, Vicente? Unai es fundador, co-CEO de esta iniciativa tan interesante que ya es una realidad, que es Indexa Capital, en la que ahora vamos a entrar más en detalle, vamos a conocer mejor y vamos a ver todo lo que estáis ofreciendo y cómo estáis evolucionando, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría inicialmente, pues eso, agradecer a todos los que ahora mismo estáis conectados y lo estáis viendo, animaros a hacer comentarios, a hacer preguntas, a cualquier formato, pues los que lo estáis viendo directamente a través de Finet, pues en los comentarios o en el correo que tenemos puesto ahí, los que lo estáis viendo en Twitter, pues igual a través de un comentario en Twitter. Nosotros tenemos aquí al equipo que nos va a poner las preguntas en una pantallita que tenemos aquí y se las iremos planteando a Unai, por lo cual, una vez más, muchas gracias, y también a los que lo vais a estar viendo, esto ya no en directo, sino cuando colguemos el vídeo más tarde, por lo tanto por la tarde, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Bueno, como decíamos, para mí es un placer contar con Unai esta mañana aquí. Yo creo que hemos ido siguiendo desde el principio, habéis estado en Finec desde muy pronto, vuestros pasos, pero todavía hay gente que nos conoce, lógicamente, ¿no? Entonces, lo primero que te quería ofrecer es esta oportunidad de qué es Indexa, qué es lo que ofrecéis. Estupendo, pues Indexa Capital es el primer gestor automatizado que nace en España. Somos los primeros aquí, pero este modelo viene de años antes en Estados Unidos. La propuesta nace de mi propia necesidad, ¿no? O sea, yo he estado toda la vida en gestión de patrimonios, antes en SICAPs, fondos de inversión, planes de pensiones, y yo siempre he buscado para mí mismo una inversión que fuera de bajo coste y diversificada, ¿no? Entonces, esto que hace 10 años no se podía hacer, con el nacimiento de los fondos indexados y el crecimiento que han tenido, ahora es una realidad. Pero hasta hace 2 años, si una persona individual de la calle quería acceder a una cartera de fondos indexados de bajo coste, no había forma de conseguirlo. Me enteré de que había unas empresas en Estados Unidos que lo hacían, intenté darme de alta y me dijeron que no, que tenías que ser americano. Entonces ahí vi, bueno, pues aquí claramente hay una oportunidad. Entonces es cuando me junté con otros socios y decidimos montar Indexa Capital, que en definitiva es el sitio en el cual, si quieres tener una cartera diversificada de fondos indexados y de bajo coste, es el sitio para acudir. Sí, yo creo que ahí hablabas de los otros socios. Yo creo que es interesante también que tú venías del sector financiero, pero también, por ejemplo, François, sí, por ejemplo, ¿no? Tú mencionas a tus socios, pero François Derbach, que venía del sector también de top rural y demás, con experiencia online, que yo creo que es muy importante también desde el punto de vista de usabilidad de todo esto, ¿no? Totalmente, ¿no? Somos 3 socios fundadores. Yo vengo del mundo de la gestión, he estado toda la vida gestionando dinero de terceros. Luego está François es un perfil muchísimo más emprendedor, porque él con 23 años empieza trabajando en una gran consultora, Boston Consulting Group, pero a los 2 años ya monta su primera empresa. Con 25 monta su primera empresa, que es Top Rural, que muchos conoceréis, y estuvo durante 10 años gestionándola muy exitosamente y la vendió al líder norteamericano. Entonces, durante esta etapa consiguió muchísima experiencia en cómo relacionarte con personas a través de Internet. Y el tercero es Ramón Blanco, que Ramón en su día fundó Self-Trade, uno de los primeros portales de un broker online, y que pasó a ser Selfbank. Entonces tiene muchísima experiencia en todo lo que es la parte institucional de relaciones con entidades financieras. Entonces 3 perfiles que se compenetran muy bien y donde cada uno pone su conocimiento, ¿no? ¿Cómo lleváis a la práctica? ¿Cuáles son los productos de inversión que estáis ofreciendo? Pues sí, al final el producto de inversión que tenemos lo primero es que es todo 100% online. Tú lo que tienes que hacer si quieres conseguir esta cartera de fondos indexados es entrar en indexacapital.com y lo primero que se te va a hacer es un test de perfilado. Esto que tradicionalmente ha ocurrido sentándote con tu banquero en la oficina bancaria o en tu banca privada, pues esto se hace a través de una página web. Te preguntamos y te proponemos ya una cartera. Hay 2 tipos de propuesta. Podemos hacer cartera de fondos de inversión, fondos indexados, o una cartera de planes de pensiones.
cada una tiene su utilidad. Los planes de pensiones tiene además un interés de deducción fiscal. Cuando aportas un plan de pensiones, pues al año siguiente te descuentas de la declaración un importe que puedes volver a invertir. Esto es una forma muy buena de ahorrar hasta el límite legal, que en territorio común es 5.000 euros anuales. Entonces tiene las dos opciones. Acabas una vez que se te presenta el plan, donde ya puedes verlo todo. Incluso los que no queráis acabar siendo clientes, es muy interesante que hagáis el test de perfilado y que veáis cuál es la cartera. Luego ya el siguiente paso es abrir la cuenta. O sea, ese test de perfilado te identifica y te dice, mira, según tu perfil, esta de las carteras que tenemos sería la más interesante para ti. Exacto, hay 10 perfiles, desde el más conservador al más arriesgado, y ya tras el proceso de perfilado te decimos, mira, nosotros el que te recomendaríamos es el perfil 6. Y puedes ver todo, puedes ver cuál es la rentabilidad histórica del plan, cuál es la rentabilidad esperada, qué costes tienes. Ahí estamos en un 80% de media, menos que otras opciones comparables. Y viene muchísima información. De hecho, ahora lo que hemos incorporado es que pasado un minuto, creo que es, puedes dejar tu email y te enviamos el plan a casa, para que, si quieres, para que lo mires con tiempo, ¿no? Y una vez que aceptas el plan, comienza el proceso de alta, en el cual ves los contratos que hay que firmar, uno que es de gestión discrecional con nosotros, y luego abres una cuenta para la parte de fondos con Inversis Banco, que tiene la cuenta efectivo y la de valores. Y nada, ya puedes hacer una transferencia de efectivo a la cuenta que hemos abierto a tu nombre en Inversis Banco. Y lo que hemos hecho, eso sí, por eso se llaman gestores automatizados, es allá donde no hay valor, que es en toda la parte operativa de la gestión de una cartera, lo hemos automatizado. Entonces, en cuanto el sistema detecta que ya hay dinero en tu cuenta de efectivo, automáticamente se generan las órdenes para adecuar tu cartera real a la cartera modelo que te hemos asignado. ¿Y cuáles son los perfiles más habituales que tenéis entre los de clientela? Sí. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando estás haciendo el business plan dices, bueno, intentas prever qué tipo de clientela vas a tener, y ahí lo que me enseñó François es que no hay que prever nada. Lo que hay que es lanzar y empezar a ver qué es lo que llega, ¿no? Y donde ves más interés, pues acelerar más ahí, ¿no? Porque es donde más interés natural ha habido. Pues lo que hemos visto es que es muy amplio. O sea, tenemos cuentas desde niños, ¿no? Que sus padres les han abierto una cuenta y han empezado a invertir con 1.000 euros, ¿no? Niños de un año. Y luego tenemos clientes puros de banca privada que tienen con nosotros 2-3 millones de euros y que nos utilizan o bien para la totalidad de su cartera o bien para esta parte indexada a bajo coste, tenerla con nosotros, y luego pues por fuera tener otro tipo de gestores que ellos crean que pueden generar valor y comparar. Y lo que sí tenemos es, mayoritariamente tenemos hombres, y esto queremos cambiarlo, Es el 80% de los usuarios que tenemos son hombres. Entonces, lo que hemos de decir, ¿no? Pues que no, que también esto es para mujeres. Es curioso, siempre se habla de la mujer es la que acaba tomando las decisiones en casa, ¿no? Pero sí, el sector financiero no acaba de verse en los productos. O igual toma la decisión y luego es el hombre que ejecuta, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que la gran mayoría de los titulares son hombres. Y en cuanto a perfiles de riesgo, o sea, ¿a qué tipo de carteras van? Muy bien, mira, pues en cuanto a perfil de riesgo, del 1 al 10 que tenemos mayoritariamente los perfiles 5, 6 y 7, lo cual es muy razonable, porque al final la edad media que tenemos son 40 y pico años, y esto es aproximadamente, un perfil 6 es un 50% de renta variable. Está muy bien, porque otro de los retos que teníamos personalmente, ¿no? Es que tradicionalmente en España los inversores para su cartera asumen muy poco riesgo. Para la cartera de valores. Todo el mundo se posiciona siendo muy, muy conservador, cuando la realidad es que cuando tienes 30 y pico años o 40 y pocos años, tienes una capacidad de asumir riesgos enorme, ¿no? Porque la gran mayoría de tu riqueza está por llegar, es tu capital humano. Entonces estamos muy contentos de que este perfilado realmente a la gente que es joven le lleva, aunque se denominen muy conservadores, como medimos dos cosas, que es lo que tú manifiestas, ¿no? Es tu tolerancia al riesgo, pero también medimos tu capacidad de asumir riesgos. Entonces mezclamos las dos y lo que hacemos es que, aunque me digas que eres muy, muy, muy conservador, si eres muy joven, pues te va a salir un perfil más medio, ¿no? Entonces es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, y lo que vemos también es que cada año la gente se tiene que volver a perfilar y
y se dejan recomendar el perfil. Así que esto en el largo plazo va a hacer que la gente tenga más rentabilidad solamente por asumir más riesgo. ¿Y en cifras cuánto habéis crecido? ¿En qué niveles estáis ahora y con qué ritmo de crecimiento tenéis? Mira, pues seguimos creciendo desde que nacimos, que ya va para 2 años. Hemos crecido de media un 20% mensual. Pero lo bueno es que seguimos manteniendo ese crecimiento. El último mes hemos crecido también un 20%. Entonces, actualmente estamos en 65 millones de euros, de los cuales 10 han entrado el último mes. Lo que estamos viendo es que el modelo está despegando, porque el 60% de los nuevos clientes llegan por recomendación de otros. Al final, boca a boca, que lo ayudamos con un programa de recomendación. ¿Qué hacemos? Pues si tú eres un cliente de Indexa y recomiendas a un familiar o un amigo Indexa y se hace cliente, durante un año ambos tenéis 10.000 euros gestionados sin comisiones de Indexa, ¿no? Entonces esto apoya. La gente no va a recomendarte solamente por los 10.000 euros de ahorro, pero lo apoya. Y lo que estamos viendo es eso, que el 60% llega por recomendación. Y esto es buenísimo, ¿no? Porque esto es un efecto de red. Entonces, a medida que vas teniendo más clientela, más patrimonio, esto llama más patrimonio. Y nada, esperamos que el crecimiento siga. Hablas de comisiones, vuestro lema o uno de los lemas es menos costes, más rentabilidad, ¿no? Sí. La gente, ¿cuál es? Antes hablaba de un 80% menos de comisiones. ¿Cuál es el secreto para tener esas comisiones tan bajas comparadas con la competencia, con el producto tradicional? Sí. Cobrar poco es fácil hacerlo, pero es muy difícil mantenerlo, ¿no? Entonces, y el lema es así, es menos comisiones, más rentabilidad, porque a la gente le cuesta, ¿no? Tenemos muy metido, ¿no? El discurso de tienes que pagar mucho a tu gestor para que obtenga una rentabilidad mayor, porque claro, como los buenos pues van a querer cobrar más, ¿no? Cualquier estudio que mires, histórico, lo que te va a decir es que la única variable que predice el rendimiento de un fondo en media es la comisión, y es a más comisión menos rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros queremos reducir al máximo la rentabilidad para maximizar la rentabilidad de clientes. Entonces, el coste para maximizar claro, la rentabilidad. sí, exacto, lo he dicho al revés, ¿no? Y entonces esto lo hacemos en dos niveles, ¿no? Por un lado, las carteras las construimos exclusivamente con fondos indexados de bajo coste. Y aquí lo que vamos haciendo, y esto es muy interesante, es los fondos indexados también tienen diferentes clases, ¿no? De tal forma que hay unas clases para más de 100.000 euros, otras para más de 5 millones, Vanguard lo tiene montado así. Entonces lo que hacemos siempre es ir agrupando todo el importe que tenemos de clientes para cada vez ir accediendo a fondos más baratos. Y actualmente la comisión media de los fondos es un 0,19. Cuando si vas a comprar fondos en general te va a costar un 2 o un 1,5%. Eso por la parte de la inversión. Y luego por nuestra propia comisión de gestión, aquí lo que hacemos es automatizar lo máximo posible para poder cobrar lo mínimo al cliente. Entonces, la mitad de los trabajadores de Indexas programan, ¿eh? Entonces, toda la relación con el cliente procuramos que no necesite llamarnos. Entonces, enviamos emails con la rentabilidad. Cada vez que hay una operación, te la hacemos llegar. Luego, además, no hay nadie mirando día a día la cartera, lo hace el sistema. Es decir, si tú haces una aportación, ¿por qué necesitas pagar a alguien para que esté mirando todos los días y para invertirlo automáticamente, ¿no? Pues eso lo puede hacer también un sistema, ¿no? Entonces, juntando eso, inversión barata y automatización, podemos ofrecer lo que indicamos, ¿no? Que actualmente el coste total de inversión con Indexa es un 0,60, el coste medio total. Está un 80% menos que otras opciones. Ahí lo hacéis sobre todo con fondos de Vanguard, que es la gestora que más ha crecido en el mundo en los últimos años, precisamente con estos fondos tan de bajo coste, ¿no? Ahí contempláis también más alternativas. Sí. Ahí no tenemos ninguna opinión a priori, ¿eh? Ahí lo que hacemos trimestralmente, hay un comité que es el que se encarga de construir las carteras, ¿no? Es ver cuáles van a ser las inversiones para cada perfil. Y ahí lo que vemos es carteras diversificadas globales, esto es muy importante. En Indexa, Estados Unidos pesa mucho, pero no por nada, sino porque Estados Unidos pesa mucho en la capitalización global de las bolsas.
Y hemos elegido Vanguard porque a día de hoy es la gestora que para inversor español que necesita tener los fondos registrados y que sean traspasables, que más grande es, que menores comisiones cobra y mejor seguimiento de los índices hace. Entonces, si encontramos otra gestora para una clase de activo particular que lo vaya a hacer mejor o que tenga menos costes y sea más grande, lo elegiremos. De hecho, a día de hoy para Europa, para la inversión en renta variable europea, hemos elegido a Pictet y potencialmente podemos elegir a otras gestoras indexadas como iShares o los que lleguen. Nos ha llegado una pregunta, Manuel de Salamanca, que precisamente plantea este tema, ¿no? Dice, oye, ¿por qué fondos indexados y por qué no ETFs? Y si el cambio que hay previsto en la fiscalidad o la interpretación casi, te diría más que de la fiscalidad existente, que en un principio va a igualar los ETFs con los fondos de inversión, os puede llevar a contratar ETFs en vez de fondos de inversión. Mira, pues en el momento que veamos que podemos traspasar ETFs con seguridad, seguridad quiere decir que la plataforma que usamos, Inversis, ya esté preparada para ello, que está bien testado, ¿no? Que lleve unos meses funcionando y además tengamos cierto confort de la hacienda pública diciendo que eso no va a revertir, ¿no? Porque todavía hay dudas, hay muchas dudas, porque es verdad que hay una consulta que es vinculante que dice que los ETFs no domiciliados en España, que esto hay que hacérselo mirar, ¿no? Es decir, todos los ETFs que no coticen en la bolsa española, en principio, deberían poder ser traspasables. A día de hoy lo que ocurre es que las plataformas de fondos todavía no están preparadas para llevar todo el tema de la cola fiscal, ¿no? Pero en cuanto sea y veamos que lleva unos meses funcionando, cambiaremos. Y cambiaremos exclusivamente cuando encontremos ETFs que tienen menor coste, que son más grandes y que son más líquidos. Y además tendremos en cuenta cosas que hilar fino, ¿no? Porque tú al final en un fondo de inversión no tienes coste por comprar el fondo de inversión, pero en un ETF sí, tienes un coste de corretaje. Entonces, teniendo en cuenta todo, ¿no? Esos costes de corretaje, veremos en qué casos es mejor tener ETF y en cuál no fondo de inversión. En cuanto a la composición de las carteras, ¿cómo la decidís? De esos distintos perfiles, ¿qué se decide? ¿Un 10% Estados Unidos? La composición que sea. Vale. Pues sí, voy a volver a retomar lo del el comité de inversiones, ¿no? Trimestralmente hay un comité de inversiones que ahora voy a contar quiénes son miembros, ¿no? Por un lado está Manuel Conte, que fue presidente de la CNMV, está Luis Viceira, que es catedrático de Harvard. Para aquellos que habéis hecho un máster en asignación de activos, habréis estudiado su libro. Está Luis Martín Caviedes, que es uno de los inversores de mayor éxito en capital riesgo. Y luego está, por último, Pedro Luis Uriarte, que fue CEO del BBV y ha visto prácticamente de todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, trimestralmente, revisamos las carteras y decimos que hay que cambiarlas. Entonces, ¿cuál es la política de inversión de Indexa, ¿no? Pues eso ya lo decimos hace 2 años. Cuando lanzamos dijimos, ¿cómo queremos que sean las carteras de nuestros clientes? Queremos que sean 3 cosas. Diversificadas a nivel global y por clase de activo, lo más indexadas posible a la realidad de los activos. Es decir, que si Estados Unidos pesa un 50% a nivel global de la capitalización, pues nuestras carteras van a tender a tener un 50% en la parte de acciones en Estados Unidos y bajo coste. Entonces, en base a eso, la parte de acciones se construye muy fácil, ¿no? Porque al final tenemos Estados Unidos, Europa, Japón y emergentes, y sabemos lo que pesan a nivel global, pues componemos la parte de equity así. Y la parte de renta fija, pues siempre hay un poco más de opinión, ¿no? Nosotros, por lo que decimos en su momento, es para la parte de fondos solamente zona euro, porque eso, una de las ventajas que tiene es que abaratas costes. Si lo haces global, luego hay que cubrir en la divisa, ¿no? Entonces decidimos ir por ahí. Y luego, ¿qué clases coges? Pues cogimos gobiernos, corporativos y bonos ligados a la inflación. Pero no es estático, ¿eh? Si dentro de un año vemos que hay otra clase de activo de bajo coste, accesible y traspasable en España, incorporaremos, por ejemplo, renta fija emergente. Okay. Eso es una monitorización continua, por lo tanto, y sí, con esa
perspectiva trimestral, ¿no? Sí, exacto. Lo que vamos viendo es que las carteras no hay que moverlas mucho. Es así, ¿no? Porque además mover una cartera normalmente supone costes. Y lo que sí hacemos, eso sí no lo había contado, ¿no? Todos los días, y esto es muy importante, es tú tienes una cartera modelo que lo mejor que puedes hacer es no tocar mucho. Son años de ver cómo la gente normalmente lo hace con el pie cambiado, ¿no? Pero solamente por mercado puede ocurrir que si tenías una cartera inicialmente, digamos 50% acciones, 50% renta fija, el mercado te lleve, porque la bolsa sube mucho más que los bonos, a tener un 60-40. Normalmente el inversor no hace nada. Va a 60-40, está encantado, lo que pasa es que luego cuando cae, cae desde un peso del 60 y es mucho más riesgo del que está dispuesto a asumir. ¿Qué ocurre? Que luego cuando cae dice, esto no es para mí, me he equivocado, lo vendo y empieza el ciclo de ir al revés, ¿no? En Indexa no, en Indexa lo que hacemos es, como el programa está todos los días mirando, cuando ve que hay una diferencia de un 3% entre una clase de activo y otra, automáticamente se genera la orden de traspaso sin coste fiscal. Y eso es muy importante. Tenemos a todos los clientes muy pegados a su cartera modelo. Y esto hay mucho valor ahí. Déjame entrar en la parte de las críticas que se hace a veces al modelo de gestión pasiva, ¿no? Uno de ellos es precisamente que al final los índices siempre acaban comprando, o mejor dicho, los quienes invierten en los índices siempre acaban comprando lo que está en los índices, con lo cual el índice cada vez está más caro y hay otras compañías que mientras el mercado como el que tenemos ahora es un mercado alcista, pero ¿cuál es la situación si hay una caída y empieza a salir de dinero, ¿no? Es muy interesante. Voy a hacer dos comentarios, ¿no? El primero es lo que indicas, ¿no? Los índices tienden a tener compañías grandes. Entonces hay gente que podría decir, ¿no? Con muchas razones, oye, no, yo me centro en compañías pequeñas porque al estar menos masificadas, pues quizá puedo yo encontrar más oportunidades de inversión ahí. Entonces, ¿cómo se responde esto? Esto se responde diciendo, primero, si estás buscando compañías pequeñas, ya de per se va a ser un mercado pequeño, por definición. Entonces, tú cuando haces carteras para muchísimos clientes, necesitas tener un mercado que sea suficientemente profundo para poder invertir a un gran número de clientes. Entonces, esto lo que va a hacer es que rápidamente, si había oportunidades, rápidamente se vayan a acabar a nada que entre dinero ahí, ¿no? Esto es por un lado. Pero por otro, con las pequeñas compañías, hay que tener cuidado porque en el largo plazo rentan más, y esto es así, no hay que olvidar esto, pero cuando hay momentos de caída, caen más. Y por último, cada vez lo que nosotros en Indexa todavía no lo hemos incorporado, pero cada vez empieza a haber índices que abarcan un mayor rango de activos. Por ejemplo, para Estados Unidos utilizamos el Standard & Poor's 500, que son las 500 mayores compañías. Pero ya progresivamente empieza a haber ETFs que son Russell 2000 o Russell 3000. Entonces, poco a poco, esto se va a ir aumentando. No estamos ahí porque de momento todavía estos ETFs pues tienen un coste superior que pensamos que no compensa la parte de incorporar más compañías. Pero vamos, y lo segundo es que no hay que olvidar que la gestión indexada y la gestión activa en realidad son dos partes dos caras de la misma moneda. Es decir, si los mercados, si los índices caen un 20%, en media los gestores activos van a caer un 20%, antes de comisiones. Entonces, igual tienes suerte y tienes el que cae un 10, o tienes mala suerte y tienes el que cae un 30. Pero en media van a hacer lo mismo antes de comisiones, y después de comisiones la gestión indexada en media lo va a hacer mejor. Entonces, por eso nos hemos decidido por ahí, no porque seamos ningún tipo de integristas, ¿no? Sino porque vemos que tiene mucho sentido indexarte y dejar que pase el tiempo. Tenemos ahí, relacionado con comisiones, una pregunta de Guillén Roch, que dice, bueno, las comisiones ya las has comentado antes, pero dice si seguís creciendo, si seguís teniendo más volumen, si al final eso redundará en menores comisiones y bajaréis las comisiones en algún momento. Entiendo que aquí hay dos partes. Una es, como antes comentabas, vía fondos, pues cada vez tienes acceso a mejores clases, con lo cual eso... Sí, directamente. Claro, eso ya lo hemos hecho. Por ejemplo, y luego está la otra, que es vosotros, si bajaréis las comisiones ahí. De hecho, hay tres. Mira, está la que indicas, que es la de los fondos de inversión. A ella lo venimos haciendo. Para los fondos de Vanguard, recientemente anunciamos que todos los fondos en los que meten nuestros clientes están ya en la clase institucional, que tiene un mínimo de inversión de 5 millones de euros. Es decir, que si tú quieres de forma individual comprar un fondo de este estilo, pues tienes que poner 5 millones, ¿no? Pues en Indexa lo puedes hacer desde 1.000 euros.
Esto por un lado, y eso lo vamos a seguir haciendo. La siguiente etapa son 200. Vanguard tiene otra clase de 200. Bueno, cuando lleguemos a 200... Es la que tengo yo. Es la que tienes tú, ¿no? Pues ahí haremos el siguiente upgrade. Luego está la comisión de custodia que cobra Inversis, que esta es una comisión que de momento es una desconocida, pero que en cuanto entre MiFID II la gente la va a conocer mejor. Es la comisión que te cobra la plataforma o el custodio por poner esa plataforma a tu disposición. Hasta ahora no pagabas nada, ¿por qué? Porque lo cobraba en retros. Tú comprabas un fondo caro y la gestora pagaba al custodio y al comercializador por detrás. Esto con MiFID II se acaba. Entonces, todo el mundo va a empezar a ver una comisión de custodia en su cuenta, en la cuenta corriente. En Indexa lo hacemos ya, porque como estos fondos indexados no pagan retros a nadie, el banco custodio que es Inversis nos dijo, oye, yo tengo que cobrar algo, ¿no? Entonces, actualmente el coste es un 0,18, ese es el coste de custodia para los fondos de inversión. Pero de nuevo, a medida que vamos ganando volumen, vamos ganando capacidad de negociación nosotros con nuestros clientes, no con Inversis, ¿no? Porque Inversis no nos paga nada tampoco a nosotros, solamente nos pagan los clientes. Entonces, a medida que vas teniendo volumen, pues vas teniendo más capacidad de negociación para ir mejorando las condiciones para los clientes. Y por último están las nuestras, y tenemos la misma vocación. Tenemos estimado, estamos en 65 millones, que en cuanto lleguemos a los 150 aproximadamente, ya estaremos en break-even. Por supuesto, estamos completamente financiados para llegar ahí y mucho más lejos. Y entonces, en cuanto estemos ya en el momento de break-even, ahí lo que seguramente hagamos, tendremos que ver, pero es progresivamente ir bajando las comisiones. No queremos tener márgenes del 50% de EBITDA que tienen las gestoras. Un 50, o sea, tú imagínate un negocio que de 100 euros que entran, 50 son beneficios. Esas son las gestoras que hay hoy en día. Como inversor en las gestoras, buenísimo. Es buenísimo, como cliente pues es muy malo. En Indexa no, en Indexa lo que queremos es tener un rendimiento para nuestros socios suficiente y que en su momento ya veremos cómo lo gestionamos, pero iremos progresivamente bajando comisiones. ¿Para qué? Para acelerar el volumen. Has hablado de MiFID y de la retrocesión. A mí, como siempre, entre la gente que nos escucha, hay gente con más y menos conocimientos, me gusta explicar un segundo esto, ¿no? Esto normalmente cuando contratamos un fondo de inversión, efectivamente pagamos una comisión al fondo de inversión, y si lo contratamos a través, por ejemplo, de una sucursal bancaria, pues el fondo luego le da una comisión de retrocesión, las retros de las que hablamos, a esa red bancaria, ¿no? Esto, precisamente con MiFID, que es la nueva normativa de asesoramiento financiero, es una de las cosas que tiene un poco más en vilo al sector, ¿no? Porque te tienes que declarar o dependiente o no dependiente, en función de eso hay casos en los que puedes cobrar, en fin. Y esto empieza ya llevamos hablando mucho tiempo de MiFID 2018, claro, 2018 es dentro de un mes. Entonces, ¿a vosotros os afecta de alguna manera MiFID? Nos afecta para bien, porque a partir de enero los clientes van a saber mejor cuánto pagan a su entidad bancaria o a su gestor. Hasta ahora, como iba dentro del valor liquidativo del fondo, los clientes veían que la rentabilidad era baja, pero tampoco eran muy conscientes de los costes totales que se estaba asumiendo. Indexa ya es que ya nace cumpliendo MiFID II. ¿Por qué? Porque somos completamente independientes, solamente cobramos de nuestros clientes. El pago, nuestros clientes nos pagan bajo, hay una factura que dejamos en su buzón y ven un cargo en su cuenta corriente. O sea, los clientes saben perfectamente cuánto están pagando a nosotros, a Inversis y a los fondos, porque también lo detallamos. Entonces, por ese lado, pues Indexa va a ser una entidad independiente y ya cumple. Y es otro tipo de cosas como que hay que detallar muy bien a quién pagas honorarios o a quién no pagas honorarios, pues lo que haya que poner, pues se pondrá, ¿no? Pero ya estamos encantados de que entre MiFID II, encantados. Bueno. No quiero que se me olvide el planes de pensiones, que los hemos comentado inicialmente, prácticamente acaban de cumplir un año. Ahora nos cuentas un poco también cómo ha evolucionado, tanto en crecimiento como siempre, claro, periodos como un año es poco desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Pero bueno, sí, ¿qué tal han arrancado en este primer año? Y me gustaría también hacer hincapié, porque además había un post reciente en vuestro blog que era el sartenazo, que no te den el sartenazo, ¿no? Claro, o sea, al final, aunque esto evoluciona mucho, al final sigues teniendo la sartén en la sucursal, ¿no? ¿Cómo combatís este argumento desde el punto de vista comercial? Mira,
lanzamos en diciembre de 2015 con la cartera de fondos de inversión, y un año después, en noviembre de 2016, lanzamos los planes de pensiones. Entonces, inicialmente lo que dijimos, pues como los fondos de inversión, vamos a buscar planes de pensiones indexados y de bajo coste, y descubrimos que no hay ni uno. Así, o sea, no hay ni un solo plan de pensiones, no había hace un año, plan de pensiones indexado y de bajo coste. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que crearlo. Entonces hablamos con Caser y lanzamos dos planes de pensiones, uno 100% renta variable global y otro 100% renta fija global, todo cubierto a euro para que no haya riesgo de divisa. Y los lanzamos como los planes de pensiones más baratos de toda España. Ese es el claim, ¿no? Y lo hacemos además, de paso, lo que hacemos es, cada vez se escuchan más, son estos planes ciclo de vida, ¿no? ¿Qué es esto? Esto significa que si tienes 30 años, ten más renta variable, y cuando te vayas acercando a la jubilación, ten más renta fija. Pues nosotros eso lo hacemos gestionando la posición en esos dos planes de pensiones. Es decir, que si tienes 30 años, pues te vamos a asignar una cartera con más peso en el plan de renta variable, y a medida que vas haciéndote mayor, pues se va a ir traspasando del de renta variable al de renta fija. Entonces hacemos es una propuesta muy innovadora y rompedora. Es decir, mira, esto va de nuevo de diversificar, fondos indexados, para este caso utilizamos ETFs porque la carcasa lo permite, y ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos este año y actualmente tenemos ya 7 millones de euros en planes de pensiones, que está muy bien porque estamos empezando, es aproximadamente un 10% del total. Entonces, mi visión, yo veo siendo estos dos planes de los más grandes en España. ¿Por qué? Porque no hay una propuesta similar. O sea, así como si tú quieres invertir en fondos indexados, hay más opciones, planes de pensiones indexados de bajo coste, el líder es Indexa. Entonces ahí veremos mucho crecimiento. No hemos hablado sobre rentabilidades de estos 2 años, ¿no? Sobre cómo estamos yendo. Entonces lo primero, decir que para ver estas cosas hay que verlas en largo plazo, porque el ahorro de comisiones, sobre todo cuando llevas año tras año pagando, ¿no? Pero de todas formas, estos 2 años nos han ido muy bien contra los índices comparables. ¿Que nos comparamos contra qué? Contra la media de los fondos de inversión o contra la media de los planes de pensiones en España. Entonces, en fondos de inversión, por ejemplo, en un plan medio tipo 6, le hemos sacado más de un 3% al año a la media de los fondos similares. 3%, esto es una barbaridad. A largo plazo veremos dónde se queda, si es un 3, si es un 2 y pico. Yo creo que se va a quedar por ahí. Pero un 3% todos los años de más rentabilidad, en largo plazo es muchísimo. Y en el caso de los planes de pensiones, en torno a un 1% más en lo que llevamos de año. En términos absolutos, pues depende del riesgo asumido, pero en media nuestros clientes están en un 6% TAE. De nuevo, disclaimer, ¿no? Rentabilidades pasadas no... Claro, y luego dependiendo el perfil. El perfil, claro. Creo que el que menos está en torno a un 3% TAE y el que más está ya casi en un 9% TAE. Pero bueno, han sido 2 años muy buenos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo vengo con eso, ¿no? Es en Indexa no crear expectativas razonables, ¿no? Entonces, las expectativas a futuro de los mercados, la rentabilidad va a ser mucho más baja que la que hay en el pasado. Esto, de hecho, cuando dicen que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, en algunos activos es al revés. Si tú ves que tus activos de renta fija han subido mucho, eso te asegura que a futuro va a subir menos. Es por cómo está construida la renta fija. Entonces, pero de todas formas, la mejor opción, ¿no? Las rentabilidades esperadas van a ser más bajas, pero te conviene invertir en productos de bajo coste para que la gran mayoría de esa rentabilidad que te ofrece el mercado acabe en tu bolsillo y no en el del gestor. Y en ese sentido, estamos hablando de rentabilidades ahora, ¿no? Entiendo que vosotros no hacéis justo tenemos aquí una pregunta relacionada con el momento actual de mercado, de Carlos PG93, que está en el artículo que estamos haciendo del directo, y pregunta precisamente, dice, si hay una burbuja en mercado, al final, ¿cómo afectaría a vuestros fondos? Bueno, si hay una burbuja, dices, en los mercados globales, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que en mercados globales se habla mucho de que los precios de los activos están disparados, que llevan 9 años de subida, en fin. Esto, por un lado, si los precios están más elevados,
Lo que va a ocurrir con las expectativas es que van a ser de rentabilidades más bajas. Pero esto ya lo... O sea, ahora, por ejemplo, un perfil 6, tengo que revisar exactamente, ¿no? Pero creo que es una rentabilidad esperada del 3 y pico %, y a cambio de asumir una volatilidad pues del 6%. Esto en términos históricos es bajo. Si lo hubieras visto hace 10 años, te hubiera salido una rentabilidad esperada mucho mayor. Esto es el efecto de que los precios estén más altos que hace 10 años, ¿no? Pero es lo que ofrecen los mercados. Y da igual que estés en indexado o que estés en activa. El que está en activa compra exactamente en el mismo supermercado que nosotros. Exactamente en el mismo. Y entonces no hay que pensar que por ser indexado cuando haya caídas van a ser mayores y que cuando hay subidas van a ser mayores, no. En media van a ser iguales. Es que hay que tenerlo, hay que intentar cambiar el chip, ¿no? En media va a ser igual. Lo que ocurre es que vas a pagar menos comisiones y te va a quedar más en media más en el bolsillo. Entonces, va a afectar igual las caídas en bolsa antes de comisiones a indexada que en media a activa. Y luego, pues, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es muy raro que haya burbujas globales en todos los activos, ¿no? Esto es relativamente poco probable. Entonces, lo que hacemos en Indexa es invertimos en todas las clases de activo disponibles de forma barata. Una de las cosas que tenemos que defender mucho con clientes es que tengamos ahora mismo inversión en renta fija de gobiernos. Esto yo creo que todas las semanas habrá algún inversor que dice, joder, pero si esto tiene una rentabilidad esperada de cero y poco. Digo, ya no pasa nada, porque este activo tiene su razón de ser dentro de la cartera. ¿Para qué? Para paliar las pérdidas en el momento en el que haya caídas de bolsa, que en algún momento las habrá. Y esa es la vocación de Indexa, es construir carteras que estén ponderadas por clase de activo. Nunca irnos a, como yo creo que los bonos están muy caros, voy a quitar el peso en bonos. Claro, pero eso es lo que te diría un gestor activo. Dice, yo como veo que están muy caros, lo quito y entonces cuando caigan yo no me llevo la caída, ¿no? Claro, pero entonces lo que estás haciendo es una cartera pues más descompensada. Entonces, si tienes razón, chapó, pero como no la tengas, pues vas a tener un cliente muy cabreado, ¿no? O sea, una de las cosas que además procuramos todo el rato en Indexa es lo que te comentaba, generar expectativas que podamos cumplir. Entonces, típicamente en la gestión activa te dicen que te van a proteger el patrimonio, que van a estar muy pendientes, ¿no? Que cuando haya caídas de mercados, ellos van a estar ahí para paliarla. Esto, mi experiencia es que luego cuando llega el momento, pues los activos, los fondos de inversión que tienen más comisiones, pues tienden a caer incluso un poquito más que los otros. En Indexa no, en Indexa vas a tener carteras diversificadas, bajo coste y largo plazo. Yo tengo otra pregunta de Carlos PG, pero me la voy a dejar casi para el final, sí. Que no afecta tanto de manera directa a vuestra evolución, sino un tema de mercado, pero voy con la de Caviar, también en el post que dice, pues es un poco en esta vía, ¿no? Pero dice, por terminar, claro, si esta pregunta lo está viendo, es que todavía quedan dudas, ¿no? Que con claro. Estos índices en máximos, dice, ¿cómo se justifica? ¿Qué argumentos nos indican que es buen momento para invertir en índices cuando está todo en máximos? Sobre todo el Standard & Poor's, ¿no? Este es la bolsa americana. Tenemos muy a menudo esta pregunta, ¿no? Entonces, un dato que debe saber la gente es que aproximadamente el Standard & Poor's 500 ha estado en máximos un 60% de su historia en los últimos 100 años. Esto es, dice, no, es que está en máximos, dice, ya, eso es lo normal. O sea, lo normal es que el Standard & Poor's 500 esté en máximos. Entonces, él lo que dice, bueno, estando en máximos, ¿por qué sigo invertido aquí y no intento invertir en Europa? Esto es lo que llevan haciendo los gestores activos desde hace 2-3 años. O sea, yo cuando empezamos Indexa, en enero de 2016, pues el consenso, ¿dónde estaba? El consenso estaba en que emergente es mucho riesgo, tened cuidado porque puede haber un hard landing de China. Europa va a subir muchísimo más que Estados Unidos porque Estados Unidos está en máximos, Europa no, tiene mucho camino por recorrer. Los bonos están carísimos, ten cuidado que puede llegar una caída en cualquier momento. ¿Te puedes creer que ninguna de las tres ha pasado? Las bolsas emergentes han tenido una rentabilidad brutal en los últimos 2 años, que es una buena explicación del éxito de las carteras de Indexa. El Standard & Poor's ha subido más que Europa y los bonos han subido. Sí. Entonces, yo soy de los que más me he equivocado ahí. ¿Sí? Yo decía, bolsa americana cara, los bonos no tienen sentido, o sea que yo estoy totalmente reflejado y me habría equivocado. Entonces, quiero decir con esto que, a ver, a veces el consenso lo tendrá bien, porque hacerlo siempre mal es muy difícil, ¿no? Pero
lo que quiero decir con esto es que hay que procurar ser un poco agnóstico. Todo el mundo sabe que el PER de Estados Unidos está más alto que el de Europa. Pero si es que no hay que ser... si es que ahora mismo tienes una terminal Bloomberg, haces así y te da todos estos datos. O sea, ¿qué valor diferencial tienes tú por saber que el PER de Estados Unidos es mayor que el PER de Europa? O sea, ¿qué piensas? ¿Que el resto de la gente no lo sabe? ¿No? Es que esto es lo que hay que plantearse. No tienes que plantearte, tienes que pensar qué sé yo que no saben los demás. Y claramente valoración no va a ser, porque todo el mundo puede tener acceso a estas cosas. Entonces no es obvio. Entonces, ¿cómo se puede racionalizar que Estados Unidos tenga un PER superior consistentemente y sostenido en el tiempo a Europa? Por la misma razón que los pisos en el barrio de Salamanca son más caros que los pisos en un barrio del sur de Madrid, porque son mejores, ¿no? Entonces, en Estados Unidos igual, las empresas históricamente han crecido más, han salido empresas más novedosas, se han creado empresas globales, y en Europa, pues sobre todo hay muchas empresas, las grandes, que básicamente viven del BOE, ¿no? Entonces, y no ha habido grandes disruptores globales, no tantos como Estados Unidos. Así se puede racionalizar, ¿no? Entonces, y a esa conclusión ha llegado el consenso de mercado, como a través del peso que le asigna el mercado de media a Estados Unidos. Entonces, en Indesa decimos, oye, si la gran mayoría de la gente, la media, opina esto, ¿quién soy yo para opinar lo contrario? Una cosa que sí hacemos, y esto es ahí para que veáis que tomamos cierta visión, es limitar a un 35% de peso cualquier clase de activo dentro de las carteras. ¿Por qué? Pasa pocas veces, pero pasó una vez. Por ejemplo, en los años 80 en Japón, pues es verdad que la gente ahí, hubo una burbuja en ese mercado y llegó a pesar una barbaridad en los índices globales. Pues nosotros ahí lo limitamos. Entonces, es una forma de forma alejada, sin poner mucha opinión, limitar situaciones de mercado que se vayan de la racionalidad, ¿no? Entonces, esto sí lo incorporamos. Como veis, bueno, podríamos estar una y aquí echando toda la mañana, porque además nos gusta a los dos hablar de mercado y de gestión y de los cambios que está yendo la industria, pero vamos a intentar limitar a 3 preguntas más, que estamos ya a 11 y 42 minutos. Entonces, la primera que te voy a lanzar, la que te decía antes que dejaba para más tarde, que no tiene tanto que ver con esto, pero es Bitcoin. Vosotros, como proyecto online, que conocéis muy bien la tecnología y demás, ¿cómo estáis viendo este subidón espectacular de Bitcoin? Es un tema que me encanta. Hoy he visto un Twitter que decía que la última subida del Bitcoin es porque en la comida de Acción de Gracias, la cena, mucha gente ha hablado de esto, el cuñado te ha contado el Bitcoin, ¿no? Y mucha gente ha ido a comprar los días después. O sea, que en principios de enero se va a disparar la compra de español. Bueno, entonces yo lo que sí he notado es que mucha gente a mi alrededor me pregunta por esto, muchísima gente. Entonces, escribimos un post hace tiempo que tuvo mucha contestación, porque se asocia el Bitcoin a la innovación. Entonces, la gente que es muy innovadora, a los que criticamos el Bitcoin, y ahora os contaré por qué, nos piensan que somos anti-innovación, y todo lo contrario, ¿no? Hemos montado Indexa, o sea, estamos aquí para innovar, ¿no? Pero es que el Bitcoin, ahora voy a contar porque yo creo que no se puede hablar de invertir, ¿no? Invertir solamente se puede invertir en clases de activo, ¿no? Entonces, ¿qué es una clase de activo? Una clase de activo es una inversión donde tú puedas racionalizar que eso a futuro va a generar algo, va a tener rendimiento propio. Por ejemplo, las acciones. Tú cuando compras acciones de Telefónica, ¿por qué las compras? ¿Porque se las quieres vender a alguien más caro? No, tú compras acciones de Telefónica porque estás esperando que esa empresa que vende ciertos servicios genere dividendos, y esto te lo puedas llevar. Si luego además ocurre que esas expectativas que tenías tú de dividendos acaban siendo superiores, pues posiblemente el precio de la acción suba, pero tu racional es que eso va a generar rentabilidad. Lo mismo con los bonos, lo mismo con comprar una casa, la puedes alquilar, tienen fuentes de rentabilidad. Por otro lado, lo que pides es que sea un mercado suficientemente profundo. O sea, no te vale un mercado que sea muy pequeño, porque eso no es generalizable a nivel global. Nunca va a ser una clase de activo, va a ser una cosa circunstancial. Entonces, el Bitcoin no tiene una fuente de rentabilidad. Y le pasa lo mismo que se lo contábamos que los tulipanes. No sé, hace 300 años mucha gente hizo mucho dinero comprando bulbos de tulipán y vendiéndoselos a otros. Y cuando rompió, mucha gente perdió mucho dinero porque tenían un bulbo, ¿no? Que es, los bitcoins a día de hoy no tienen un uso claro,
O sea, me gustaría saber el dato, pero me gustaría saber qué porcentaje de los que tienen bitcoins lo han comprado porque lo van a usar para algo o simplemente lo han comprado porque piensan vendérselo a otro más caro. Entonces, mi sensación es que es la gran mayoría. Ahora bien, esto es llamarlo burbuja, yo creo que es una burbuja, pero como todas las burbujas, el que tiene suerte se monta y aquello va para arriba y te va bien, pues como el que tiene mucha suerte un día en el casino y gana mucho dinero, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, nada justifica el comportamiento que está teniendo. Tenemos una pregunta. Jesús García dice, en concreto sobre los perfiles. Esta es la penúltima, y luego yo te hago la última ya. Vale. Dice que son perfiles 5, 6 y 7 que ha comentado, y se puede cambiar de perfil cuando llevas tiempo si no te sientes cómodo, y qué coste tienes si es que lo tienes. De acuerdo. Cuando hablo de perfiles número, es que tenemos 10 perfiles de riesgo, desde el 1 al 10, de menos conservador, o sea, perdón, de más conservador a más arriesgado. O sea, el 1 es el más conservador de todos, y el 10 es el más arriesgado. 5, 6, 7, pues es un perfil medio alto, que es donde está la gran mayoría de los, de los clientes. Cuando un cliente se perfila, nosotros le recomendamos un perfil, un plan, pero puede elegir uno más bajo si quiere. No puede elegir más porque de momento CNMV nos ha dicho que no. O sea, si le hemos asignado un 6, que puede elegir un 5, un 4 o un 3. No solamente puede cambiarse, sino que además cada año lo que tiene que volver a responder a las preguntas. Y es posible que cambien las respuestas, bueno, la de la edad seguro, ¿no? Todos los años un año más. Y se volverá a asignar un perfil, entonces cambiará. Pero además, en la propia página web los clientes pueden decir, oye, mira, pues me quiero bajar, no tiene coste ninguno. Pero aquí lo que sí decimos es, ten muy en cuenta que cuando tú estés cambiando tu perfil, en principio, en la vida de alguien cambia poco. Cambia poco. Estar cambiando el perfil cada 90 días, tú voluntariamente intentando acertar cuando ahora me pongo más en bonos, más en renta variable, igual tienes suerte, pero tienes la estadística contra ti, porque hay un montón de estudios que analizan esto, que es el behavioral gap en inglés, es el sesgo por comportamiento, que básicamente lo que mide es la diferencia de la rentabilidad de un fondo con la rentabilidad de los inversores en el fondo. Pues bueno, de media la rentabilidad de los inversores en un fondo es de un 1 a un 1,5 inferior a la rentabilidad del fondo. ¿Por qué? Porque esto es muy humano, ¿no? Pero si tú ves un fondo que va muy bien, dices, ¡buah, este es el bueno! Compras. Cuando empieza a caer, dices, me equivoqué, ya no es tan bueno, lo vendo. Y en media la gente hace eso. O sea, tú puedes, hay un montón de estudios a nivel global. Entonces, cuando te cambias de perfil, ten en cuenta que lo más probable es que lo estés haciendo a destiempo. Entonces, con eso en la mente ya decides si quieres cambiar o no. Este es el mundo de inversión, yo siempre digo, es muy curioso, es de los pocos sitios donde la gente compra cuando está más cara las cosas y vende cuando está de rebajas. Yo pongo el símil con los pisos, ¿no? Es que tú vas a ver un piso, ¿no?, que te gusta mucho y te dicen, no, esto vale, te lo vendo por 150.000. Dice, bueno, espera, que me lo pienso. Vuelves a la semana siguiente, dice, oye, ahora son 180.000, ah, sí, ahora lo compro, ¿no? Pero tenías dudas con 150, pero con 180 te lo compras, ¿no? Bueno, es... La última, ¿qué opinión tenéis de esta propuesta de economía, del Ministerio de Economía, que probablemente tomará cuerpo dentro de poco, de rebajar las comisiones, o mejor dicho, de forzar la rebaja de las comisiones en los planes de pensiones, específicamente en los de menor riesgo? Es una buena solución con matices, ¿no? Por un lado me preocupa que sea un mercado en el cual el regulador tiene que andar limitando los precios porque los inversores son incapaces de hacer que las propias gestoras bajen yendo hacia gestoras de menos coste. Es un problema, ¿no? Pero tenemos un mercado que es un oligopolio. Entonces, cuando hay un oligopolio, pues tiene que venir un regulador a regular y hacer estas cosas, ¿no? Con los problemas que esto trae. Cuando hay un regulador externo que pone normas, pues puede crear sesgos, ¿no? Entonces, la propuesta que ha propuesto el gobierno es diferenciar la tarifa máxima en función del nivel de riesgo del fondo. Yo creo que esto es un error y lo van a ver. Como gestor, si a mí me van a pagar más porque tu cliente asumas más riesgo, muy buena voluntad tengo que tener, pero eso lo que te va a pedir es animar a la gente a tener más riesgo del que él posiblemente quiera. Es natural. Entonces, claro, ya el regulador dirá, bueno, ya, pero entonces ya voy a controlar eso por otro lado, ¿no? Dirá, ya voy a ver que perfilas bien. Digo, ya te estás creando otro problema, ¿no? Estás creando un incentivo a que los clientes vayan hacia ahí.
Claro, si tú a un banco le dices, no, es que en el monetario vas a cobrar como máximo, no recuerdo cuál es el número, pero muy poco, 0,8, si no me equivoco, ¿no? 0,8. Creo recordar. 0,8, pero si le llevas a un fondo mixto de renta fija, es un 1,2, pues es un incentivo perverso, ¿no? Entonces los incentivos perversos dan, en el mejor de los casos, ningún resultado, y en el peor, pues el resultado negativo. Bueno, veremos si también con todas las plataformas online, más opciones de contratación, acaba llegando esa mayor racionalidad y acaba bajando el número de sartenazos también que vemos en el mundo de los planes de pensiones, ¿no? Totalmente. Sí, pero al final tiene que ser algo motivado desde los inversores. O sea, la mejor manera de que las gestores bajen el precio es que los clientes decidan ir hacia opciones de menos coste. Es que eso es lo mejor. En el momento que las grandes entidades vean que se mueve mucho dinero hacia opciones más baratas, ellos, de forma racional, dirán, tenemos que bajar. Pero si es que pasa con cualquier otro producto. Ya está pasando en el mundo de los fondos de inversión, muchas gestores están creciendo. Y ya está. Pues esa es la mejor presión. La mejor presión no es la del regulador, es la de los clientes. Bueno, Unai, que podríamos estar aquí toda la mañana. Totalmente. Yo, si quedan preguntas, desde luego, siempre estáis a disposición de la gente para contestarlas también a través de Finet o allá donde estén, con lo cual, pero espero que la mayoría pues hayan quedado respondidas. Muchas gracias, Unai, por este ratito. Gracias a vosotros. Que os vaya muy bien Indexa. Y a los oyentes. Y desde luego, muchas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo, tanto los que estáis viéndolo ahora en directo como los que estáis viéndolo en diferido en cualquier momento. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.